Hola, muy buenos días. Parezco disco rayado, pero gracias a Dios que nos da permiso de hacer este quehacer con su patrocinio, primeramente él, y gracias a nuestra queridísima Nelly, colaboradora extraordinaria, que siempre está dispuesta a servir al Señor y a ministrar a través de todo este quehacer. Gracias, chiquilla hermosa. Bien, nuestra lección de hoy es la segunda parte de Viviendo en el Espíritu. Y es obvio decir que es necesario tener los contextos de cada clase, porque aunque pretendo en cada clase ser tan puntual de poder tomar lo anterior y actualizarlo, ir a la clase del momento, pues siempre es mucho mejor ir teniendo los contenidos que se están emitiendo permanentemente. En el canal de YouTube, precisamente, nuestra colaboradora Nelly ha hecho que todos los videos de discipulado estén en paquetitos por libros, por módulos, para poder estar con este quehacer y que la gente pueda acceder a uno de estos paquetitos, abrir y ver el video correspondiente. Bien, hace 8 días insistíamos en que esto del Espíritu Santo en nuestra vida de iglesia contemporánea, y al hablar de iglesia en singular, no me refiero a la propia, me refiero a la iglesia cristiana moderna, voy a decirlo así, independientemente de la denominación. Tenemos una conceptualización del Espíritu Santo, de la espiritualidad, que ha sido heredada de los siglos, y no necesariamente con eso quiero decir que tiene total valía. Quiero explicarme mejor. Con este ejemplo, se dice que una señora, para preparar un platillo o un postre, no recuerdo exactamente qué era, pero el plato, si era un pastel, cortaba las esquinas del plato, aunque en el molde cabía perfectamente, cortaba las esquinas. Y así lo hacía, así lo. Y le preguntaron, oye, ¿por qué cortas las esquinas en el molde si no es necesario, cabe bien el platillo? Y ella dijo, es que así me enseñó mi mamá. Y entonces van con la mamá y le preguntan, ¿por qué cortan en las esquinas el platillo si en el molde cabe bien el pastel? Es que así me enseñó mi madre. Bueno, no pueden llegar hasta el origen, pero sí estaban con eso de que el anterior les había enseñado así. Hasta en un recetario de cocina antiguo, viejo, que se encontraron en el desván, sucede que la bisabuela, una cosa así, había escrito, y en esta receta tengo que cortar las esquinas porque mi recipiente está fracturado y no va a cocinar bien, de tal manera que por eso omito las esquinas para que en mi recipiente pueda hornear bien mi contenido, mi pastel. Ahora, con eso estoy ilustrando. En un momento dado, alguien tuvo que hacer o decir algo que se acomodaba a sus circunstancias muy particulares. Pero la siguiente generación adopta este tipo de quehacer sin un razonamiento específico, solamente porque lo había heredado. Bien, así ilustro que mucho contenido de la ideología del pensamiento cristiano ha venido heredado en la historia, son casi 2000 años de historia, un poco más, y ha habido muchos concilios, ha habido muchas iglesias, ha habido muchas denominaciones, ha habido muchas voces y mucha gente que cortó las esquinas de cierto pensamiento por alguna razón en particular, y después la siguiente generación sigue cortando las esquinas sin la necesidad de lo mismo. Entonces, por eso insisto, mi quehacer en el Instituto Teológico lo especifico con más claridad, pero mi quehacer es una desmitologización, que esa palabra en teología quiere decir sacudir como en un mantel las migajas
para que quede el mantel limpio. Entonces, lo que trato de decir es que mi quehacer con la historia, con la doctrina, es quitar las adherencias de costumbres, de voces, de tradiciones que tuvieron su valor en la historia. Eso jamás lo vamos a negar los historiadores, todo tiene su valor en la historia, pero no arrastrarlo hasta este día con el ejemplo que acabo de dar de cortar las esquinas de un pastel en recipiente, que ya no hay necesidad de eso. ¿Me explico? Entonces, la cuestión es, y créanme que no me estoy viendo exagerado, aunque 1,000,000 de veces he dicho que no hay que exagerar. No estoy muy exagerado si digo que el 90% del contenido cristiano es una tradición obsoleta. La tradición es importante porque es como el ropaje, nos cubre, pero no nos vestimos como hace 100 años, como hace 200, como hace 500, ni como hace 50. Entonces la tradición se tiene que también contemporaneizar, hacer paradigmas nuevos para rescatar siempre el fondo, que el fondo seguirá siendo el mismo, pero la forma tendremos que adecuarla a nuestro tiempo, a nuestro lenguaje, a nuestras circunstancias, a nuestra sociedad. Esa es la labor que se debe hacer en teología, actualizar el pensamiento cristiano. Entonces, por eso es muy importante el contexto de todo lo que venimos diciendo, y más adrede de hablar del Espíritu Santo, que la verdad ha sido muy manipulado el tema y el ser del Espíritu Santo. Bien, entonces, yendo a materia, hoy les voy a decir varias cositas alrededor de lo que es el Espíritu Santo. Uno, que es muy importante. Cuando uno cree que Jesucristo es su Salvador y Señor, y entonces, como dice la Escritura, cree en el corazón, pero con la boca lo confiesa para salvación, estamos diciendo, dice uno, Jesucristo es mi Salvador, es mi Señor, lo sé, lo creo, lo acepto, lo vivo, le he pedido que entre a mi vida, todos esos etcétera. La Escritura dice que el Espíritu Santo, Paráclito, como mencioné y expliqué la clase pasada, viene a morar con uno. Entonces, la presencia de Dios se actualiza en la vida del individuo. Pero aquí hay un fenómeno muy bonito y que también no se maneja mucho, pero es importante decirlo. Aunque el Espíritu Santo pertenece al creyente, o mejor explicado, el creyente le pertenece a Dios por medio del Espíritu Santo, siempre se va a dar en colectividad. ¿Cómo en colectividad? La iglesia es el cuerpo de Cristo. No dice el Nuevo Testamento que sea como, no hace un símil, sino dice que es. Ahora, esto es un fenómeno espiritual. El vocablo iglesia traduce el griego eclesía, y eclesía es un término que hace una convocatoria. Como en un pueblo, por el megáfono o por un parlante o las campanas de la parroquia, convocan a una reunión y llega la gente, eclesía es el acto de la convocación. O en el fútbol, cuando se dice team back, que venga el equipo a reunirse, eso es eclesía. Algunos han traducido asamblea, es incorrecto. Es la convocatoria a la asamblea, es el llamado. Viene de una declinación del verbo clitos, como también paráclito, clitos, llamar, eclesia, es una acción de convocar. Ahora, la iglesia, entonces, yo sé que también estoy explicando. Algunos dicen, es que iglesia es la gente.
y templo es el edificio. Explico. El vocablo templo solo se dio en el Antiguo Testamento y fue para el templo de Jerusalén, el que construye Salomón, porque no lo hace el rey David, sino lo hace su hijo Salomón. Luego es destruido por guerras y problemas, y luego es reconstruido por Esdras y Nehemías, un profeta y un gobernador. Entonces, ese templo original fue levantado una vez, fue destruido y fue levantado una segunda vez. Fue destruido una tercera vez en el año 70 después de Cristo por el emperador romano Tito. Es donde dice el Nuevo Testamento, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, el templo quedó destruido permanentemente. Y en la época moderna, que en Jerusalén está el siglo pasado, para que cupiera Israel en Palestina, y entró con calzador, porque es una situación muy bélica, y los árabes no han querido compartir su tierra, pero metieron con calzador a Israel. Pues el hecho es que arriba del templo, de las ruinas del templo, se construye una mezquita musulmana. Entonces, va a ser muy difícil reconstruirlo porque encima tiene una mezquita musulmana, la principal. Y el movimiento sionista es en el mundo, los judíos están muy empoderados en distintas naciones, económicamente muy fuertes, traen el proyecto de levantar por tercera vez el mismo templo. Nada más que, insisto, es una cuestión muy complicada, política, militar, religiosa, por todo lo que acabo de decir. Entonces, cuando ustedes encuentran en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el término templo, es una mala traducción, porque en el Nuevo Testamento el término correcto, naos en griego, quiere decir el lugar santísimo del templo. Ahora, el templo de Jerusalén tenía distintos lugares. Los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santo, todos los varones de 13 años para arriba. En los atrios, mujeres y varones menores de 13 años. Y en el lugar santísimo, una vez al año, el sumo sacerdote, que en el Yom Kippur, el día de la expiación, entraba a ofrecer el sacrificio de expiación, del perdón de pecados del pueblo. Y había un ceremonial muy ritualista. Y en el lugar santísimo, que estaba cubierto por cortinas y que era especial, reservado para el sumo sacerdote una vez al año, estaba el arca del pacto con los contenidos singulares del maná, la vara de Aarón, las tablas de la ley. Estaba muy significativo y muy simbólico por la presencia de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, el velo que separa lugar santo del lugar santísimo se rasga. Fue la mano de Dios que parte como hoja de papel, un telón muy grueso, muy alto, muy ancho, muy fuerte, lo rompe el Señor, haciendo ver que ya el lugar santísimo no estaba reservado para una persona una vez al año, sino que la presencia de Dios estaba accesible para todos. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe naos, se refiere al lugar santísimo, más allá del templo. Entonces, cuando dice el Nuevo Testamento que somos el lugar santísimo, está describiendo que es ahora donde mora Dios en los creyentes. Pero está el término en plural. En cada expresión del Nuevo Testamento dice el Espíritu Santo mora en ustedes. Usa lo que en lingüística, en gramática griega decimos locativo, dentro de. Entonces, con todo esto lo que estoy diciendo es
Es incorrecto técnicamente a la congregación decirle iglesia, porque esa es la convocatoria. Es incorrecto decir al edificio templo, porque ese nada más fue en Jerusalén. Entonces, ¿cómo se le llama a una congregación cristiana? A lo que le decimos iglesia. Pues popularmente le vamos a decir iglesia. Yo le llamo a mi congregación familia, o le digo casa. Jesús dijo, será llamada casa de oración. En fin, cada quien puede ponerle el nombre que se le antoje, aunque popularmente está muy distribuido como el pastel en el recipiente, decirle iglesia, decirle templo al edificio, pero el lugar santísimo es la colectividad, es el sujeto colectivo donde está la presencia de Dios. Como en el templo original el lugar santísimo estaba Dios presente, ahora está en el grupo de creyentes, está en el sujeto colectivo. Entonces, si me he podido explicar, te estoy diciendo, en cada iglesia local que se proclama el nombre de Jesucristo como Salvador Señor y se está trabajando la Biblia bien, regular, mal, como se pueda hacer, porque mi queja también es que en muchos sitios con abolengo y con mucho nombre, en la escritura no se trabaja con tanta precisión formal, profesional de estudio, ¿sí? Sino con mucha improvisación, pero bueno, el caso es que en cualquier congregación donde Jesucristo sea proclamado y se tenga la escritura como base, ahí está morando el Espíritu Santo en la colectividad. Entonces te digo, como un termómetro de los de antes se cae y sale el mercurio disparado, pero igual se junta, tú acercas partículas de mercurio y todas se juntan, trae imán, como Terminator cuando el pillo es despedazado y se vuelve a juntar. La iglesia es eso, o sea, estemos ahora a la distancia, tenemos gente en Guadalajara, tenemos gente en Jalapa, tenemos gente en Zacapu, tenemos gente en Zitácuaro, tenemos gente en Tuxpan, tenemos gente en Morelia, por supuesto, vive en fraccionamientos, colonias. Entonces, unidos espiritualmente por la presencia del Espíritu Santo de Dios, que nos hace ser ese sujeto colectivo que en nuestro caso se llama linaje escogido, y en el caso de otras congregaciones tendrán su nombre particular. ¿Sí me expliqué? Entonces, somos visibles, somos tangibles. Aquí hay otro desacierto. Hay quienes hablan de una iglesia universal, que todas las iglesias componemos una sola iglesia. Eso es un desacierto porque no se puede, voy a ilustrártelo así. Yo tengo varios vecinos y cada quien vive en su casa. Tenemos relación, nos saludamos, recogemos la basura mutuamente. Hubo una ocasión que mi vecino de este lado recogió mi basura. Ayer yo recogí la basura de la vecina de este lado. Entonces vivimos con mucha fraternidad, pero cada quien en su casa. No decimos, todos somos una sola casa, sino que decimos, cada quien habita en su casa particular, aunque tenemos buenas relaciones entre todos. Así ilustro la iglesia, la congregación local. Con las demás iglesias tenemos buena relación, tenemos amistad, pero cada familia es aparte. Cada familia recibe su dieta, su alimento, su presupuesto, su actividad, su dinámica, sus rutinas, su estilo. Entonces, nuestra congregación es muy particular como cualquier otra y muy distintiva. Así ejemplifico que el Espíritu Santo mora en mi congregación como mora en la del otro. Y aunque eso sea así, no hace que seamos una sola iglesia. No existe una iglesia universal. El término adecuado sería iglesia ideal. ¿Y a qué me refiero por iglesia ideal? Me refiero en el sitio, y tengo que decirle sitio, aunque no hay espacio, en el sitio donde no hay espacio ni tiempo, donde mora la divinidad, que decimos es lo eterno, lo absoluto, allí es el sitio de la iglesia ideal. Y en algún momento explicaré ese fenómeno
de que ya estamos allá, aunque todavía no, pero lo haré después. Ahorita solo digo, si existe una iglesia, esta es ideal y es en la eternidad con el Señor. Sin embargo, en este momento, por el Espíritu Santo, la iglesia milita. La iglesia es militante, quiero decir, la iglesia es activa, tangible, visible, se ve, se toca, ¿de acuerdo? Entonces, con esa explicación, hago ver que el Espíritu mora en el sujeto colectivo denominado iglesia local, cualquiera que ésta sea. Y aunque nuestras relaciones son saludables, cada iglesia se cocina aparte, ¿de acuerdo? Bien, ahora, con eso estoy diciendo, nosotros en particular estamos, como dice la Escritura, sellados. Este término sellado, lo que quiere decir es identificado. Como el INE da tu nombre, tu domicilio, tus datos, identifica, el Espíritu Santo no es el INE, pero te da una credencial espiritual, te sella y te hace formar parte de dos sitios. La iglesia ideal a la que me referí, que es la eternidad, y la iglesia local, porque también está escrito que Dios pone a los miembros en el cuerpo como Él quiere. Aquí hay otro fenómeno. Aunque yo le digo a la gente, escoge iglesia, como escoges pareja. Por ejemplo, uno no se casa o se compromete con cualquier persona. De hecho, uno puede ser muy selectivo y yo prefiero que sean así. Ya he explicado en otras ponencias que no hay que irse con la finta de la etiqueta, aunque es importante la etiqueta, pero hay que ver el carácter de la persona. La etiqueta puede decir cristiano, consagrado, bautista, pero hay que ver el carácter que avale la etiqueta. Como un producto trae su etiqueta, pero tengo que consumir el producto para darme cuenta que vale la pena, ¿verdad? Bien. Entonces, como uno escoge pareja, hay que escoger iglesia. ¿Cómo sugiero escoger iglesia? Le digo a la gente, cuando puede ser presencial, asiste un mes, ve a las reuniones un mes, si son dominicales son 4 reuniones, y te vas a dar cuenta de cosas y vas a ver los contenidos, si es un contenido que te edifica, es decir, que te construye, si hay simpatía con el liderazgo, es decir, no que sean chistosos y te caiga bien siempre, sino que veas que hay afinidad, que podemos entendernos, ¿de acuerdo? Y la tercera, si la colectividad es una colectividad con la que también te sientas a gusto. Ahora, aquí explico, no existe una iglesia perfecta. La ilustración del pasto perfecto del vecino es más verde el jardín ajeno. Describe que siempre vamos a ver otros lugares mejor que el propio. En familias, en escuelas, en deportivos, si tú tuvieras que estar en aquel jardín y ya cortarlo, podarlo y todo, te darías cuenta que tiene la misma plaga, los mismos, la misma hierba, que tu personal jardín. Entonces lo que decimos es, aprende a amar tu propio jardín. O sea, sí tienes que ver que te acomodes, pero también tienes que darte cuenta que no va a ser perfecto y que tendrás que crecer en él buscando ser perfectible junto con la colectividad. Esto porque hay mucha gente que empieza, y ya lo he explicado antes también, de que hay hipocresía, de que no son fieles, bla, 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 perdón. Yo lo que insisto es, mira, pues tú pon tu parte de fidelidad, de constancia, de pureza, etcétera, para que se mejore esto. Como las escuelas, no podemos decir que por un maestro, por unos alumnos no vale la pena tal escuela, sino decimos, la escuela vale la pena por su academia, su nombre, tarará. Entonces igual el cuerpo local, la iglesia local, digo, vale la pena, que va a haber sus bemoles, por supuesto, y en todos los jardines los habrá, metafóricamente hablando, pero vale la pena trabajar y crecer por mejorar allí el hábitat, ¿de acuerdo? Ahora, todo esto porque dice la Escritura que el Espíritu no solo nos toma para Dios, sino nos mete en una iglesia local. Entonces,
fíjate bien lo que digo, sí tienes que escoger iglesia como escogerías la pareja, pero eso está también patrocinado por Dios. Es decir, tú tendrás que decirle, Dios, dirígeme, ¿en qué iglesia estoy siendo edificado, construido? Mi pensamiento cristiano me está fortaleciendo, me está ayudando a conocerte más y mejor, actividad, con mi talento, etcétera. ¿Y dónde tengo la simpatía? Con el líder, con los líderes, con la demás gente, que me sienta en casa, ¿de acuerdo? Con todo eso, diciéndole a Dios, dirígeme y seleccionando, al final tendrás que escoger iglesia porque aquí es una cosa muy importante con esto de la morada del Espíritu Santo en nosotros. Los creyentes no estamos hechos para andar como, ¿te acuerdas de Dedos, el personaje de los Locos Adams? Que era una manita que andaba por cualquier lado. Los creyentes estamos hechos para estar en un cuerpo. Como los miembros del cuerpo están hechos para estar dentro de el cuerpo y funcionar, por eso la Escritura le dice a la iglesia el cuerpo de Cristo. Hoy día, Cristo, como antes, está corporizado en su iglesia. Por eso está el Espíritu Santo, por eso llama la Escritura miembros a los que formamos parte de la iglesia local y le llama a la colectividad cuerpo de Cristo. Entonces, el nombre más técnico para denominar lo que llamamos iglesia sería cuerpo de Cristo. Nada más que suena así como que raro, ¿no? Entonces, somos eso y nos mete Dios, no pasa. Y es evidente la necesidad de casa para un niño, para ser nutrido, para ser cuidado, para ser educado, pero también para producir. Siempre le hago ver al creyente, tú no estás para ser consumidor, tú estás para ser protagonista. Entonces, es verdad que vas a ser alimentado, pero también es verdad que vas a participar dentro de la iglesia en un quehacer. Ahora, este quehacer, como ya he dicho, no va a ser una cuestión obligada y coercitiva y sobornada, sino va a ser voluntaria, como veas tus contenidos y veas cómo Dios te dirige a tu participación y a tu crecimiento. Todo esto para decir, el Espíritu Santo mora en el sujeto colectivo, cuerpo de Cristo, llamado popularmente iglesia. ¿Sí? Bien, entonces, a quien oye esto o se le reenvía que no pertenece a nuestra congregación, pues tiene que considerar ser parte de la misma. Hoy día estamos manejando reuniones presenciales en la oportunidad, porque ahora con la contingencia estamos con reunión presencial y con reunión online. Estamos manejándolo así. Pero nuestra iglesia, ya a la vanguardia, ha definido ser una iglesia global y el tema es online. Entonces estoy diciendo, como ya ejemplifiqué, tenemos miembros de nuestra iglesia en otros estados del país. Esto hace que en otros lugares, por este medio y por el chat de WhatsApp de iglesia, estemos permanentemente comunicados, supervisados, acompañados, arropados, cuidados, etcétera, etcétera. Y así podemos estar, aunque no físicamente, sí presencialmente, espiritualmente, si vale la expresión. Entonces, haremos visitas a nuestras distintas sedes, les denomino extensiones, en distintas partes del país, como aquí en Morelia, nuestras mismas reuniones presenciales. Entonces, si esto te lo reenvía alguien y tienes interés en formar parte de nuestra congregación, con mucho gusto podemos platicar y te comento un poco más de detalle para que puedas ser un miembro online si es que estás en otra parte del país o incluso en Morelia podría ser miembro online y cuando tengamos reuniones presenciales acompañarnos en las mismas reuniones presenciales. En el chat de iglesia, cuando alguien es integrado, la colectividad lo recibe con mucho cariño, pero no es tanto eso que sí es importante. Necesitamos pertenencia en un grupo, siempre. De hecho, la estadística dice que la longevidad positiva tiene que ver mucho también con sentido de pertenencia.
Entonces, la iglesia no sustituye a la familia de sangre, pero la complementa y en algunos casos la sustituye. Cuando carece de ella alguien en particular, la iglesia llega a ser una nueva familia. Pero ojo, al escoger iglesia tienes que ver que no te pida cosas descabelladas como que renuncies a tu familia, que renuncies a tu trabajo, que renuncies a tus hobbies, etcétera. Como ya expliqué en otros videos, que hay grupos radicales, sectarios, que su modus operandi es quitarle a la gente y exigirle a la gente. Y yo digo, mucho cuidado con eso, porque el cristianismo es neuronal, se analiza qué me están pidiendo, qué me están diciendo, y sobre todo lo que hacemos nosotros cuando damos doctrina con las Sagradas Escrituras, estamos siempre proporcionando los contenidos, ¿ok? Bien, entonces, con todo esto estamos diciendo, si has creído que Jesucristo es tu Salvador, estás sellado por el Espíritu Santo. Es decir, ya tienes lugar en la iglesia ideal en la eternidad, pero necesitas lugar en la iglesia local contemporánea. Eres del linaje escogido, excelente. ¿No tienes congregación? Hombre, ¿por qué no nos dices y con mucho gusto te asesoramos? Ahora, no te vayas con la finta de esto. Es que sí tengo iglesia, porque he sido católico toda mi vida. Mira, con todo respeto te voy a decir, valdría la pena que vieras el primer video que mandamos de discipulado, de diferencias con el catolicismo y esas cosas para entender eso, nuestras diferencias. Ahora, tienes que entender otra cosa. No somos otra religión. Cuando se dice eso, a mí la verdad me frustra mucho porque otra religión es la que no tiene a nuestro Dios, ni a la misma Biblia, ni nuestra herencia cristiana. Otra religión serían musulmanes, budistas, ¿sí? Serían Hare Krishna, serían aún los mismos judíos, porque no tienen a Cristo como Salvador, ni tienen el Nuevo Testamento como material inspirado. Entonces, sí somos la misma religión. El cristianismo es la misma religión. Que seamos distintas iglesias es lo que ejemplifiqué con los vecinos. Unos se van a llamar católicos, otros nos llamamos bautistas, otros se van a llamar X, Y o Z. ¿Sí me explico? Pero somos la misma religión. Ahora, ¿por qué valdría el cambio de iglesia? Ya te lo dije. Es que tendrías que escoger dónde creces, dónde recibes alimento bíblico, teológico, histórico, que te forme como cristiano y te aporte contenidos de donde podrás haber tenido muchísimos años en una denominación, porque incluso puede ser que no seas católico, estés en otra denominación, pero has pasado de noche por años porque no has tenido los contenidos que se están emitiendo aquí y que estás recibiendo ayuda, que estás recibiendo bendición y estás comprendiendo mejor tu fe. Entonces, vuelvo a repetir, si aún eres católico, pero no tienes una vida de iglesia de donde estés tú creciendo, participando, sirviendo y sobre todo siendo edificado y contribuyendo, entonces sí tienes que pensar en un cambio de iglesia, no de religión, porque somos cristianos, ¿de acuerdo? Bien, con eso, entonces la invitación está en puerta y tú dirás, y yo estoy a tus órdenes, el que te reenvía esto puede contactarnos para asesorarte un poquito más sobre el punto. Bien, con todo esto entonces estamos diciendo, el Espíritu Santo es sumamente importante porque actualiza la presencia de Dios, porque me mete al cielo cuando he creído en Cristo, porque me mete en un conglomerado local, en un sujeto colectivo, y me ayuda a mi crecimiento porque ya te expliqué la vez pasada que es el paráclito, palabra griega que quiere decir es tu compañero, que te va a apoyar para crecer espiritualmente. Y mira, sobre ese particular quiero mencionar unas cosas más. Se nos pide un par de elementos con el Espíritu Santo. Voy a decir 3. Se nos pide no contristarlo en la carta a los Efesios capítulo 4. Se nos pide no apagarlo en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 y se nos pide ser llenos del Espíritu Santo en Efesios capítulo 5. Te voy a explicar cada una de ellas. Como ya
la presencia de Dios vino a tu vida, pues ya no vives solo, ahora en Cristo. Bien, voy a ilustrarlo. Mira, mis ejemplos buscan ser lo mejor descriptivos, aunque quizás, pues, como cuando estás con tu esposa, voy a usarlo así, o tu novia, y vas caminando en la calle, y pasase una modelo exuberante, y por respeto a la mujer que viene contigo, no volteas a verla porque lo instintivo es, ves una mujer hermosa, es voltear a verla. Puede ser admiración, ya sería un problema el deseo. Ya si la deseo, dice la escritura, eso ya es pecado. Una cosa es que puedas admirar a la persona. Nada más que yo te digo que es muy difícil hacer la distinción, ¿eh? Por eso mejor hay que tener cuidado. Pero lo que quiero ilustrar es, cuando vienes acompañado, no le faltas al respeto a tu acompañante. Igual, si un sujeto dice una cosa inapropiada, no te pones a su nivel ni por respeto a la persona que viene contigo. Así estoy ilustrando lo que la Escritura dice. Si vas ya con el Espíritu Santo caminando, no le faltes al respeto, que es contristar. ¿Qué significa? Puedo faltarle al respeto al Espíritu Santo, decidiendo hacer cosas que no quiere Dios que haga. Es lo mismo. Cuestiones de carácter, cuestiones vulgares, cuestiones inmorales, cuestiones pues que van contra los principios escriturales. Si yo hago ese tipo de cosas, le estoy faltando el respeto a la presencia del Espíritu Santo en mi vida y eso se denomina contristar, ¿sí? Creo que el ejemplo fue muy claro. Ahora, esto no quiere decir que puede ser un tipo perfecto y vivir en pureza. No, jamás. Pero sí digo, como que te esmeras un poquito por darle gusto a quien te acompaña. A eso me refiero. Que de vez en vez enseñaremos el cobre porque pues somos pecadores, aunque el Espíritu Santo ya está con nosotros, no hemos sido hechos perfectos, seguimos siendo pecadores, pero tenemos una perfectibilidad. Esto es muy importante, mira, la gente confunde gimnasia con magnesia. Si ya soy de Dios, si ya el Espíritu Santo está conmigo, ya soy perfecto, o pues puedo portarme como quiera. No, no, no. Esto lo ilustra muy bien. Si viene su compañía, busco agradarle, aunque a veces fallo, pero corrijo. Ese es el asunto. Si enseño el cobre, si se me salió un improperio, entonces rectifico. No, ¿sabes qué? Perdóname, vienes conmigo, voy a tener más cuidado. Eso es lo que se hace, ¿sí? Porque se llama discipulado, como estas clases, otros le llaman santidad, pero a mí no me gusta usar santidad porque luego se piensa en que voy a ser así como que especial. No, no. Santidad, ya expliqué, y discipulado son sinónimos, es un progreso en mi camino espiritual. Ser mejor hoy que ayer, pensando que mañana, primero Dios, y mejoraré sobre cosas de este día. Ese es el asunto, ¿sí? Pero con su ayuda, Él me va proporcionando también motivación para este crecimiento. Eso es cuidar con no contristar, no faltarle al respeto a la presencia de Dios en mi vida. La segunda cosa que nos dice la Escritura es no apagues el espíritu. ¿Qué es no apagar el espíritu? Te lo voy a volver a ilustrar de manera muy común. Como un boiler de gas, lo mantienes en piloto o lo abres a toda la flama, ¿sí? Ponerlo en piloto es reducirlo, es como contristarlo. Y el otro de plano, pum, es apagar, quitar el gas para que ni siquiera esté el piloto. Pum, se apaga el boiler, se enfría. ¿Qué es apagar el Espíritu Santo? No quiere decir que se pierda la salvación, porque lo que ya te dio Dios, Él no lo va a retirar. No lo ganaste tú, la salvación no es por obras, es por un acto, no lo puedo perder porque Él me lo dio. Si yo lo hubiera ganado, yo lo puedo soltar. Si yo lo hubiera agarrado, lo puedo soltar. Pero al dármelo Dios, Él es el que me agarra y ya no me suelta. La salvación no se pierde, insiste la Escritura con eso. Pero sí pasa este fenómeno.
al apagar el espíritu, quito el gozo de la presencia de Dios. Por ejemplo, me porto indebidamente y no me importa. Es decir, le falté el respeto a su presencia, pero ya no me importó. Eso es apagar el espíritu. Es reducirlo como en el boiler. Te tenía bien prendido, te puse en piloto y de repente ya te apago porque ya no me importó. Este es el asunto más fuerte. Y aquí va a haber una crisis emocional, mental, puede ser que hasta física y espiritual, por supuesto, en la persona que apaga el espíritu. Porque está, como diríamos, dejando de ir a la escuela, dejando de ir al trabajo, dejando de hacer el ejercicio que hacía habitualmente, dejando de buscar a su familia. Es decir, está en anomalías que lo que están haciendo es llevarlo en tropel hacia abajo en un sentido figurado de un comportamiento equivocado. Eso es apagar el espíritu. Sí, Señor, estoy faltando, pero no me importa. Y voluntariamente decido portarme mal y no cuidar mi espiritualidad. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Orar por la persona, porque solo Dios es el que cae en un pecado similar. Adultera con la mujer de un soldado de él, por supuesto de su ejército, y no le importó. Eso fue apagar el espíritu. Tuvo que llegar un profeta y decirle con una ilustración, le faltaste a Dios. Cuando se da cuenta de eso, le pide perdón a Dios y le pide que regrese el gozo de su presencia. Le llamamos bíblicamente el gozo de su salvación. Entonces, lo que te digo es que cuando se apaga el Espíritu Santo, la persona va a andar de malas, tensa, preocupada, irritable, porque la presencia de Dios la ha disminuido. Y entonces, no pierde su salvación, pero sí los efectos, que son el gozo, la paz, buena conciencia, buenas relaciones, etcétera, etcétera. Y hay que recobrar eso, obviamente, regresando al Señor, que sabe perdonar, que sabe acoger, que sabe ayudarnos a levantarnos. Esto es importante. No contristes al espíritu, no le faltes al respeto, no lo apagues, que es que ya no te importe faltarle al respeto. Hay que cuidar esas dos cosas. Y entonces nos dice la Escritura en otro lugar, sé lleno del Espíritu. ¿Qué quiere decir ser lleno del Espíritu? Porque también está muy confundido esto y se cree que voy a volar 1 metro arriba del piso. No. La Escritura pone el ejemplo en Efesios capítulo 5. Dice, como el borracho es controlado por el alcohol, tú lo has visto, es decir, espero que lo veas, que no te haya pasado, pero como el borracho es controlado por el alcohol y hace y dice cosas fuera de sí, porque el alcohol lo domina, así ilustra la Escritura, déjate controlar por el Espíritu. Eso es, no significa que voy a ser un superhombre y voy a hacer milagros, sino dice, déjate controlar por el Espíritu. Entonces atamos los tres cabos. Si no lo voy a contristar porque no le voy a faltar al respeto, si no lo voy a pagar porque sí me importa respetar su presencia, entonces la tercera cosa sale solita, me estoy dejando controlar por Dios. Entonces, en mi día y en el transcurso del mismo, estoy en permanente oración, que no quiere decir que estoy en un cerro hincado, sino que estoy platicando con Él y en mi trabajo, en la combi, manejando, en mi ejercicio, en mi escuela, que sí estoy concentrado en mis actividades, disfruto su presencia y mentalmente puedo decirle gracias Dios, ayúdame Dios, quiero compartirte con fulano, ayúdame a hacer bien esto, gracias por esto, gracias Señor por eso, en fin, uno va platicando mentalmente con Él y puedes en ese ejercicio hacer tu vida cotidiana, platicar con tus cuates, con tus colegas, con tus vecinos, pero estás en comunión perfectamente con Dios y eso se va a notar. Y la gente va a decir, oye,
como que tú traes algo especial. Pues simplemente estoy disfrutando la presencia de Dios en mi vida y eso se llama ser lleno del Espíritu. ¿Me explico? Y en consecuencia, estamos en la clase atando cabos de la anterior y esta. Eso significa vivir en el Espíritu. Eso significa ser espiritual. Está muy confundido ser espiritual y ya he mencionado que luego se asocia a temperamento. Hay gente muy pacífica, muy cálida, una muy buena persona, con muy buen temperamento y dominio propio, etcétera, pero a lo mejor puede ser hasta inconversa. Una persona que tiene a Cristo en su corazón y que es espiritual puede ser impulsiva, puede ser muy dinámica, puede ser hasta brusca en su expresión, puede ser demasiado dinámica, puede ser muy auténtica, pero vivir en el espíritu, porque se está dejando controlar por Dios. Pero aquí viene la otra, está comprometido con este Dios. Este es el factor principal de lo que denominamos espiritualidad. Estar comprometido con Dios de tal manera que a pesar de su temperamento, a pesar de su carácter, a pesar de sus limitaciones, a pesar de sus gustos, de sus pasiones, de sus sentimientos, de su educación, de su historia, a pesar de todo eso, vive comprometido con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es muy clara en la Escritura porque de manera general te está diciendo, participa con Dios, vive para Él y participa para tu sociedad haciendo las cosas que Dios espera que hagas en tu congregación local y en tu sociedad de manera general. No perfecto porque nadie lo es, pero sí en un progreso. Entonces, el lema de vivir en el Espíritu sería progreso que no perfección. Y así entendemos lo que es vivir en la presencia de Dios, con su compañía y yo aportando lo mejor de mí para Él, para mi iglesia y para el resto. Entonces voy a terminar. Por eso a mí no me ves con mis manitas y terizaría. Y soy auténtico, más espiritual en mi autenticidad, porque permanentemente estoy mostrando la compañía de Dios y mi compromiso con Él, pero no con esas caricaturas que ilustran, dizque, lo que es ser espiritual, porque es una tergiversación del concepto. Entonces termino diciendo, busca tener a Cristo en tu corazón como Salvador, que muchos ya lo han hecho, de mi congregación sobre todo, pero si se le reenvía a alguien, por favor, ábrele a Cristo tu corazón, dile, entra como mi Salvador. Crece en tu iglesia. Muchos de mi congregación, adelante, con mucho ánimo. Si no tienes iglesia o crees tener, porque nominalmente perteneces a una denominación, por ejemplo, una parroquia católica, pero no haces vida de iglesia, no estás aprovechando, creciendo, etcétera, hombre, vamos a platicar y pongámoslo en oración por si Dios te involucra, te incorpora a esta congregación, a esta casa espiritual y serás muy bienvenido. Y, sobre todo, sé espiritual en un progreso que no perfección, donde demuestres tu compromiso con Dios y con su voluntad. ¿Ok? Bien, con eso terminamos el tema y primero Dios que nos dé permiso para la siguiente emisión y aquí estaremos con mucho gusto sirviendo al Señor y sirviéndoles a ustedes. Sergio Mario Valle Ruiz, su servidor, pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica Bautista Linaje Escogido, con sede en Morelia, Michoacán, pero con extensiones en varias partes del país. A sus órdenes. Bendiciones. Muchas gracias.